11:25 de la mañana. Albert parpadeó de manera repetida, recién despertando de su largo sueño, y apenas logró estar medianamente consciente. Lo primero que hizo fue ponerse de pie en un solo movimiento para tomar su guardia y mirar en todas direcciones. Pero sus ojos se detuvieron en un rubio, el cual solo levantaba sus manos en señal de paz. Tranquilo, no voy a... Intentó decir a Isaac, pero antes de que siquiera pudiera construir sus palabras, las mismas fueron interrumpidas por el castaño, el cual se notaba bastante alterado. Signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta, ¿dónde está él? Mientras gritaba esta pregunta, el ojo izquierdo del joven comenzó a brillar de un verde muy intenso. El silencio reinó en el lugar tras aquello, lo que solo puso más nervioso al castaño. Albert entonces miró a Isaac, a unos 2 metros de él, y luego volvió a mirar alrededor, notando que se encontraban en su casa, para ser más precisos, en su sala de estar. Luego el joven analizó mejor la escena. El rubio delante de él, con las manos levantadas y con una actitud seria, pero tranquila. Un lugar familiar y cómodo. No estaba inmovilizado, amenazado, o ningún otro tipo de factor que pudiera notar a simple vista. La respiración de Albert comenzó a relajarse, y con ello, su ojo izquierdo volvió a la normalidad. ¿Ya te sientes mejor?, preguntó a Isaac con tranquilidad, aun con las manos levantadas, mientras miraba con algo de preocupación al joven frente a él. El castaño entonces, en vez de responder, hizo otra pregunta. Signo de interrogación abierta, ¿dónde está mi hermano? El rubio en respuesta suspiró antes de bajar las manos muy lentamente para dejarlas colgando a cada lado de su cuerpo. Luego, su voz llenó el silencio. Escucha, siéntate. Tengo que contarte muchas cosas. Albert desconfió por unos segundos, pero al final volvió a sentarse en el sofá del cual se había levantado apenas despertó. El hombre entonces se paró frente al castaño y se puso de cuclillas para mirarlo a la cara desde abajo. ¿Sabes que tú, Cero, y yo somos emergentes, verdad?, preguntó el rubio con tranquilidad y algo de calidez, como si le estuviera hablando a un niño perdido. Sí, pero no sé qué es exactamente eso, respondió Albert con sinceridad y con una ligera desconfianza o confusión. Bueno, necesito que respires y escuches sin interrumpir, dijo el rubio, algo más serio que antes. El castaño tan solo pudo asentir en respuesta, dejando que el hombre continuara hablando. Los emergentes, somos humanos creados o modificados en laboratorios para poder manipular la energía de cierto cristal muy escaso hoy en día. Apenas el rubio terminó de hablar, los ojos de Albert se abrieron como platos, mientras que sus manos temblaron por un instante antes de que él mismo detuviera aquel temblor como pudo. Justo cuando él iba a decir algo, Isaac continuó hablando. Dependiendo del país, corporación, empresa o demás que te haya creado, tu destino es distinto. En tu caso, a ti te creó la empresa conocida como Ascensió. Ellos están en el otro país de este continente, por lo que seguramente termines trabajando para ellos como emergente de campo. Luego de decir esto, el rubio se quedó callado, esperando a que Albert hiciera alguna pregunta, la cual llegó de inmediato. Signo de interrogación abierta, ¿qué tan humano soy exactamente? ¿Fui una rata de laboratorio o fui creado de la nada? ¿Qué significa emergente de campo? Su voz salía con rapidez y un leve temblor. Se le notaba en la mirada, el chico estaba muerto de miedo, lleno de dudas que le carcomían, como si de un buitre con un cadáver se tratase. Isaac supo identificar su mirada. La había visto cientos de veces en diferentes personas. Le generaba una tristeza muy profunda, tanto que incluso pudo sentir una leve punzada en el corazón al recordar a los demás que pasaron por lo mismo que el castaño delante de él. El rubio entonces suspiró y se puso de pie para quitarse la chaqueta, la cual dejó a un lado en el sofá antes de levantarse ligeramente la camiseta, mostrando una extraña marca con números por encima de su cintura, al lado izquierdo de su cuerpo. Para ser más específico, se trataba del número 220. Este de aquí es mi número de serie. El primer número siempre es 2 o 1. En el caso del 2, significa que soy un humano artificial, y luego los siguientes 2 números representan mi orden de creación. Para resumir,
Soy el emergente número 20 creado de forma artificial. O por lo menos así lo maneja Asensio. Ya si habláramos de los demás países y sus métodos estaríamos alargando de más esto. En tu caso no tienes número de serie, ya que tu hermano te trajo aquí antes de que pudieran marcarte. Dijo el hombre mientras volvió a acomodarse la camiseta antes de volver a hablar. Pero si te sirve de algo, tú eres, si no me equivoco, el número 145, o sea, eres el emergente natural número 45 de Asensio. Así que si eres humano. A pesar de estas palabras, Albert solo pudo bajar la mirada a su regazo, donde sus manos se juntaban para jugar con sus pulgares, en un intento de mantener la calma. Signo de interrogación abierta. Entonces, ¿cómo termina aquí? Preguntó el castaño con la respiración medianamente alterada antes de volver a hablar, esta vez levantando la mirada para ver a Isaac a los ojos. Signo de interrogación abierta. ¿Dónde está Jeff? ¿Por qué no está aquí? Esta vez se notaba más alterado. Incluso uno de sus ojos comenzó a brillar nuevamente de aquel verde intenso mientras que su respiración se descontrolaba casi por completo. El rubio entonces levantó una de sus manos suavemente para indicarle al chico que se calmara. Albert entonces no tuvo más opción que comenzar a calmar su respiración, lo cual tardó unos segundos. Pero su ojo izquierdo aún seguía brillando con fuerza, denotando que apenas si mantenía el control. Para que entiendas mejor. Tú te encontrabas en Asensio cuando tenías unos 6 años. Tu hermano, o Jeff, como quieras llamarlo, fue miembro de un complot contra la empresa. En esa operación muchos emergentes naturales fueron secuestrados por los trabajadores para llevarlos a este país, o en casos más extremos al continente sur. A este país llegaron 3 emergentes y un ex trabajador de Asensio. Tú y Sofía son 2 de esos emergentes, y obviamente Jeff es el trabajador, que ahora es tratado como traidor. Él ahora mismo debe estar encerrado en el subsuelo de su base principal. Justo cuando iba a seguir hablando, Isaac tuvo que hacerle una seña a Albert para que guardara silencio, ya que vio cómo abrió la boca para intentar interrumpirlo. Una vez el joven volvió a estar en silencio, él prosiguió. El problema vino cuando tú ayudaste a desenmascarar a una organización encargada de crear armas de energía. Resulta que ésta tenía un contrato con Asensio. Intentamos ocultar eso diciendo que fue uno de nuestros activos. Pero al final comenzaron un espionaje en este país. Y ahí te vieron a ti y a Sofía. Tan solo tuvieron que hacer comparaciones con sus archivos de hace años para atar los cabos y darse cuenta de que se trata de emergentes de su propiedad. Mientras hablaba, el hombre se dio cuenta de que Albert poco a poco se caía a pedazos. El castaño no podía parar de pensar en el momento específico en el que decidió que iba a desenmascarar a esos tipos, en el contrato o comunicado que leyó en sus archivos. Si él solo se hubiera quedado como estaba, nada de esto estaría pasando ahora. Sus manos se apretaron con fuerza en sus rodillas, hasta que las mismas empezaron a temblar. Mordió su tembloroso labio inferior y bajó ligeramente la mirada mientras sentía como un ligero ardor aparecía en sus ojos. De repente, Albert sintió como a Isaac lo tomaba por los hombros con fuerza, sacudiéndolo ligeramente y poniéndolo recto para que lo mirara a los ojos antes de hablar con seguridad. No te culpes. Lo que tú hiciste fue lo correcto. Lo que llevas haciendo en esta ciudad desde hace años es lo correcto. Si no hubieras detenido esa corporación, sus armas ya estarían por todo el país, y eso hubiera ocasionado demasiados problemas. Seguramente muertes de inocentes. Nunca te culpes por hacer lo correcto. El joven entonces se estremeció por aquellas palabras, pero siquiera tuvo tiempo de formular alguna pregunta antes de que el hombre decidiera volver a tomar el silencio. Escucha, Zero vendrá a buscarte en una semana. No quiero que te resistas, ni te niegues. ¿Escuchaste? La paz momentánea que Albert obtuvo había sido destrozada nuevamente. Alterado, se puso de pie en un movimiento brusco mientras se quitaba de encima las manos de Isaac antes de gritar. Signo de exclamación abierta. No pienso dejar que ese hijo de puta me lleve a ningún lugar. Primero que me devuelva a mi arma. Pero antes de que terminara de hablar, el rubio le tapó la boca para silenciarlo y tomar él la palabra. Justamente por eso vas a ir con él. Luego de decir esto, le destapó la boca y continuó hablando con seriedad. Irás con él.
Obviamente viendo que te tienen en alta estima te llevarán a la base principal, allí podrás ver a tu hermano en las celdas, podrás asegurarte de que esté a salvo, hablar con él. Y mientras tanto serás entrenado en ese lugar, y quizás termines trabajando para ellos. Créeme, es mejor de lo que parece. Pero si algo llega a salir mal... El rubio entonces hizo una pausa para rebuscar en los bolsillos de su pantalón para sacar una tarjeta, la cual entregó al castaño antes de continuar. Aquí está mi número, puedes contactarme para cualquier cosa y estaré ahí para ayudarte. Y en caso de que no puedas contactarme, también tengo contactos dentro de la base, así que estaré informado sobre tu situación y la de tu hermano. Albert entonces miró la tarjeta. La misma era de un gris claro con una barra de color azul que cubría la parte inferior de la misma. En esta se podía ver una foto del hombre, en esta parecía más joven, junto con algunos datos como su nombre completo, el cual solo era Isaac a secas, sin apellidos u otros nombres, su año de nacimiento y por último su número telefónico. Pero lo que más llamó la atención del joven fue lo que había escrito en la barra azul inferior de la tarjeta, la cual ponía, emergente asociado a Torrit. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es Torrit? Preguntó Albert con curiosidad sin dejar de mirar la tarjeta. El rubio entonces suspiró antes de ir a buscar una silla y ponerla frente al sofá, sentándose en la misma antes de hablar. Bueno, como te dije, cada continente o país suele tener su propia empresa que trata con emergentes. Torrit es la que se encuentra en este país. En nuestro caso somos una empresa sin fines de lucro que se encarga de acoger emergentes desesperados, o personas que hayan sido afectados por los mismos. Por ejemplo, tú y Jeff son el tipo de clientes con el que solemos tratar. Si Ascensión no estuviera en el mismo continente que nosotros, entonces no te hubieran encontrado. De verdad lamento eso. Albert asintió lentamente antes de hablar por lo bajo. No fue tu culpa, supongo que hiciste lo que pudiste. Y como lo cuentas seguramente es mucho más complejo que simplemente pelearse, ¿verdad? Isaac entonces solo suspiró con pesar, y luego miró al joven directo a los ojos. Lamentablemente sí, es mucho más complicado que simplemente usar los puños. Luego de que el rubio dijera estas palabras el silencio reinó en el lugar por unos segundos que casi parecieron eternos. Ni siquiera el viento se dignó a perturbar la escena. Los dos se miraban a los ojos, no hacían falta más palabras sobre el tema, ambos lo sabían. Pero aún y así, ninguno quería despedirse del otro. En el caso de Albert, era porque ahora estaba asustado, se sentía solo, abandonado. Mientras que Isaac tan solo se sentía impotente por no poder ayudarlo, por ver que otra vez se repetía esta historia sin fin. El hombre entonces se puso en pie con movimientos lentos y tranquilos antes de hablar. Supongo que no tengo que decirte nada más. Aprovecha esta semana para despedirte y cerrar todo lo que tengas que cerrar. Dicho esto, el rubio caminó hasta salir por la puerta principal de la casa, dejando solo al castaño, el cual no tardó ni un segundo en recostarse boca arriba en el sofá, mirando al techo antes de taparse los ojos con su antebrazo, aguantando las ganas de llorar. Fecha: 23 de julio del 2031, miércoles, 17:32 de la tarde. El castaño se encontraba sentado en la mesa de una cafetería. La misma se encontraba en la parte exterior de la estructura, dejándole ver el cielo y sentir el viento pasar por su cara. No podía evitar sentirse bastante nervioso, pero tan solo inhaló profundamente para calmarse. Y justo cuando se disponía a exhalar lentamente, una voz familiar lo hizo soltar todo el aire de golpe por la sorpresa. ¿Cómo estás? Albert entonces miró hacia adelante, topándose con Abril, quien ya estaba tomando asiento al frente de él. Su tono era algo cortante, y su mirada, aunque intenta mostrar molestia, también reflejaba cierto atisbo de felicidad y preocupación. No sabría qué decirte la verdad, respondió el joven con una pequeña risa antes de volver a hablar. Signo de interrogación abierta. ¿Y tú? La chica suspiró antes de desviar la mirada hacia la cafetería, dejándola allí por unos instantes, para acto seguido volver la vista a su amigo y responder. La verdad es que estuve pensando bastante estos días que no hablamos, pero dentro de lo que cabe, estoy bien.
Luego de estas palabras el silencio se hizo presente entre ellos. Un silencio que comenzó a alargarse varios segundos. Albert desvió la mirada lentamente, ya que comenzaba a incomodarse por no encontrar un tema de conversación. Mientras que Abril solo miró fijo al castaño, ya que él la había citado para hablar. Justo cuando el silencio se comenzaba a hacer insoportable, un mesero llegó a ellos para interrumpir el incómodo momento con su voz. ¿Ya puedo tomar sus pedidos? Dijo el mesero con un tono algo monótono, pero sin dejar de sonar profesional. ¿Un café negro, por favor? Respondió la joven mientras se pasaba una mano por el cabello y le dedicaba una sonrisa educada al mesero. Este último entonces giró la cabeza para mirar a Albert, el cual también pidió. Chocolate caliente, gracias. Tras estas palabras el empleado del lugar simplemente volvió al interior del establecimiento, dejando nuevamente que el silencio tome el sitio. Ambos jóvenes se miraron fijamente, hasta que el castaño decidió romper el silencio. Bueno, yo te llamé para decirte un par de cosas, es verdad, pero creo que lo primero sería que te debo una disculpa por lo de la última vez. Albert entonces volvió a tomar una bocanada de aire antes de continuar hablando. Entiendo más o menos por qué te enojaste esa noche, y bueno, porque siempre te enojas con estas cosas. Luego de decir esto el castaño hizo una pausa, esperando a ver si su amiga tenía algo que decir. Pero al ver que el silencio se extendía, simplemente continuó. Sé que me cuesta compartir cómo me siento con ustedes, y que quizás debería empezar a soltarme un poco más. Lo siento. El silencio volvió a tomar el lugar tras las disculpas de Albert. Este último solo esperó a ver qué respondería Abril, la cual no tardó mucho en responder algo pensativa. No me enojé solo por eso. Me enojé porque encima nos mientes. Bueno, en realidad me mientes a mí, porque desde hace rato noto que Fausto también se está comportando raro, y dudo que sea por alguna noviecita nueva. Tras estas palabras hubo un cruce de miradas entre ambos antes de que la chica siguiera. En todo caso, me gustaría que me dijeran que están ocultando, o que intentes ser sincero con lo que sientes. Luego de decir esto, Abril se cruzó de brazos y se recostó hacia atrás en su asiento para luego continuar hablando. Por ejemplo, cuando llegué y te pregunté cómo estabas, tú dijiste que no sabías qué decirme. ¿Entonces no sabías qué decirme o no querías decirme? El mesero entonces llegó, colocando las bebidas entre ellos antes de irse a atender otra mesa, dejando que el silencio se estableciera nuevamente entre los dos jóvenes. Albert entonces suspiró pesadamente antes de perturbar el silencio con su voz. La verdad es que tengo un poco de miedo, dijo él mientras dejaba escapar una pequeña risa nerviosa antes de continuar. En realidad no es nuevo, tengo miedo desde hace muchos meses, solo que era más como un mal presentimiento antes que algo físico. Pero esa noche en la fiesta, apareció una razón para que mi miedo se encarnara, y ahora la situación está de cabeza. Aunque el castaño intentaba mantener un tono tranquilo, se podía notar el pesar y tristeza en su voz. Él incluso no podía mirar a la chica un par de segundos antes de tener que apartar la mirada mientras hablaba, pero al terminar no hubo ni un segundo de silencio. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Preguntó Abril mientras miraba al joven con preocupación. Albert entonces miró hacia abajo por un instante antes de volver sus ojos hacia la chica, dibujando una pequeña y lastimera sonrisa en sus labios. No, lamentablemente no hay nada que podamos hacer para cambiar la situación. La pelinegra ante esto solo dejó escapar un suspiro. ¿Qué está pasando exactamente? La pregunta fue rápida, casi acusatoria. Me voy del país dentro de unos días, y no sé si voy a poder volver en algún momento, o siquiera poder mantenerme en contacto con ustedes. Respondió el castaño con pesadez en la voz, apenas pudiendo sostenerle la mirada a la chica delante de él. Abril entonces dejó que sus ojos se abrieran con impresión antes de cambiar a molestia en cuestión de segundos. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó exactamente para que tengas que irte así de repente? Preguntó la pelinegra con rapidez, haciendo que Albert se sintiera algo abrumado antes de responder como pudo. Bueno, me voy a Maryland porque me surgió una oferta de trabajo.
La joven entonces apretó ligeramente los dientes antes de intentar calmarse con un suspiro y responder. Sí, claro. Una oferta de trabajo tan prometedora cuando ni siquiera terminaste la mitad de la carrera. Abril entonces hizo una pequeña pausa antes de hacer otra pregunta. ¿Tu hermano está de acuerdo con esto? Albert tomó un trago de su bebida antes de responder casi como un susurro. De hecho, es por él que me voy, técnicamente hablando. La pelinegra entonces se llevó una mano a la cara para frotarse los ojos con molestia antes de volver a hablar. ¿Puedes ser un poco más claro? El joven entonces tosió ligeramente incómodo para aclarar la voz antes de responder. No, no puedo, lo siento. Albert entonces esperó una explosión, una discusión, o incluso que la chica solo se levantara para irse del lugar. Pero terminó sorprendido al ver cómo la pelinegra dio un largo suspiro de decepción antes de tomar la palabra. Justo a esto me refiero. Luego de decir esto, Abril se pasó una mano por el cabello y continuó. ¿Qué tanto quieres ocultar exactamente? El chico entonces no pudo hacer otra cosa que suspirar antes de ponerse a reflexionar. De su grupo de conocidos ya 4 personas sabían que él era el destello verde. Entre ellas estaban Karina, su padre, Sam y Fausto. Por lo que le parecía algo extraño no decírselo a ella. Terminemos nuestras bebidas y entonces te cuento todo en un lugar más privado. Susurró Albert mientras miraba fijamente a la chica, no con culpa o miedo, sino que con seriedad, una que hizo que a la pelinegra se le helara la sangre. Dicho y hecho, ambos terminaron sus bebidas y pagaron casi en silencio absoluto. Luego, se levantaron y comenzaron a caminar con una tranquilidad algo inquietante. Abril avanzaba tan solo un paso por detrás del castaño, siguiéndolo hasta que ambos llegaron a un callejón. Una vez allí ambos se colocaron frente a frente, sus espaldas apoyadas en la pared de cada uno de los lados del estrecho lugar. Sus ojos se cruzaron fugazmente antes de volver a la nada. Bueno, creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿verdad? Dijo el castaño con una risa nerviosa. Y entonces sus ojos se toparon con los de la chica antes de empezar a contarlo todo. Desde que descubrió sus poderes, el cómo decidió convertirse en una especie de justiciero solo para seguir peleando. Pasó por sus inicios. El cómo Karina lo descubrió por casualidad cuando iban a la secundaria, siguiendo con el conocer a Sam, involucrándose por ende con la policía, aunque fuera solo por uno. Luego le explicó el incidente con el hombre de negro, el encuentro y convivencia con Sofía, para terminar con lo sucedido en las últimas semanas. Y tras terminar de hablar, se formó un silencio prolongado e incómodo. Los dos jóvenes se miraban fijamente, aunque se notaba que Albert estaba deseoso de desviar la mirada. Abril entonces acortó la distancia con un simple paso para tomar al castaño por su camiseta y levantar su mano libre, lista para abofetear al joven, el cual siquiera intentó defenderse. ¿Eres estúpido? Preguntó la chica bajando su mano y soltando a Albert. Este último suspiró aliviado al no ser abofeteado, pero al final le duró poco la calma, ya que Abril comenzó a bombardearlo con preguntas. ¿En serio te arriesgas por esa estupidez? ¿Por qué soy la última en enterarme? ¿Y por qué seguiste haciendo eso si sabías que posiblemente iban a venir a buscarte? El castaño entonces levantó ambas manos a la altura de su pecho para indicarle a la pelinegra que guardara silencio antes de intentar responder. Para mí no es una estupidez, aparte que ayudo a la gente. Pero tienes razón en que quizás tuve que haber parado, y en que quizás debí contarte antes. Tras estas palabras el silencio se hizo nuevamente presente, pero este no duró tanto, ya que Abril suspiró de manera pesada y lenta, casi como si se estuviera dando un momento para pensar o procesar todo antes de hablar. Si no fuera porque me llevas mintiendo años, entonces te pediría disculpas. Su tono era de ligera molestia y sarcasmo, aunque se notaba en su mirada que aún necesitaba pensar en lo que había escuchado. El silencio entonces duró un poco más de lo habitual esta vez. Pero no era incómodo, sino que era más como el fin de un tema de conversación, un silencio de reposo más que otra cosa. Yo solo quería despedirme, perdón por estos años donde te mentí eso.
Es que me daba un poco de miedo decírtelo. Exclamó Albert con algo de culpa en la voz, pero aún intentando sonar algo animado o cálido. Abril en respuesta solo suspiró. Esta vez fue corto y rápido antes de responder ya más tranquila. Mira, no voy a mentirte. No me gusta que hayas arriesgado tu vida para salvar gente que no conoces. Pero prefiero que hagas eso antes de que los uses para algo mucho más estúpido. Luego de estas palabras, el castaño cruzó nuevamente miradas con la pelinegra antes de tomar la palabra. Bueno, tampoco se me hubiera ocurrido usarlos para robar o algo por el estilo. Es más fácil ser un héroe de bajo presupuesto que un ladrón. Al final de estas palabras el castaño dejó escapar una pequeña risa antes de que ambos jóvenes decidieran comenzar a caminar para salir del callejón, ya que comenzaba a hacerse tarde. En el camino intercambiaron algunas palabras, más que nada preguntas que la joven tenía sobre excusas que Albert había inventado para desaparecer de la nada, o para cancelar salidas. Abril incluso, ya con el contexto y las respuestas dadas, comenzaba a reírse por lo bajo de vez en cuando. Al final ambos se despidieron y cada uno tomó su camino. Hora: 23:12 de la noche. Así que te vas. Dijo Fausto con un tono pensativo mientras miraba al techo y le daba un trago a una botella de agua. Albert, por otra parte, solo lo miró de reojo mientras se acomoda en la silla en la que se encontraba sentado, a un lado de su amigo pelirrojo. Sí. Respondió simplemente el castaño volviendo la vista al frente. Luego él mismo abrió ligeramente los ojos al recordar algo, lo cual no tardó en comentar. Cierto, Abril ahora también sabe que soy el destello verde. Tuve que contarle todo, si no, se hubiera enojado mucho más. El pelirrojo entonces gira la cabeza con un movimiento brusco para mirar a su amigo antes de responder. ¿Y qué te dijo? El castaño entonces suspiró para pensar por unos instantes. Bueno, dijo que lo que hacía era estúpido, pero creo que al final quedamos bien, o por lo menos no la vi tan molesta. Tras estas palabras ambos jóvenes suspiraron con lo que parecía calma antes de dejar que el silencio tomara cómodamente el lugar. Fausto entonces dio otro trago a su botella antes de volver a hablar. Hermano, con todo respeto, pero últimamente tu vida está siendo una mierda. Albert no pudo evitar reírse ante tales palabras, ya que era estúpido negar que el pelirrojo tenía la razón. Entonces, no me tengo que preocupar porque algún militar o uno de esos tipos superpoderosos vengan a matarme por saber demasiado, ¿verdad? Continuó Fausto con humor, aunque se podía notar cierto dejo de preocupación en su voz. Bueno, si ese fuera el caso creo que tú y Karina ya habrían sufrido algún tipo de amenaza o algo por el estilo. Respondió el castaño antes de tomar una pequeña pausa para mirar en dirección de su amigo antes de seguir. Pero por si acaso no le hables de estas cosas a nadie más. El pelirrojo entonces asintió con calma antes de que ambos jóvenes volvieran la vista hacia el frente. La sala de estar de aquella casa entonces había quedado en silencio, sin contar el ocasional sonido que Fausto causaba al beber de su botella de agua. ¿Sabes si vas a poder mantener contacto con nosotros? Preguntó de repente Fausto, haciendo que en la cara de Albert se dibujara duda y una ligera tristeza antes de responder. Si te soy sincero, no lo sé. Luego de esto hubo otro silencio no muy largo. ¿Cuándo decías que te ibas? Preguntó el pelirrojo sin mirar a su amigo. Este último solo suspiró antes de responder por lo bajo. Lunes 28, dentro de unos 5 días. Fausto entonces inhaló profundamente y asintió con lentitud, como si estuviera procesando la información de manera muy detenida. Luego de eso los dos amigos solo cruzaron un par de palabras entre el silencio, algunas bromas internas, incluso llegaron a bromear con la situación en sí, pero al final ambos se despidieron con tranquilidad, y Fausto dejó que su amigo se fuera de su casa. Fecha: 27 de julio del 2031, domingo, 19:14 de la noche. Albert se encontraba adentro de su casa, sentado en el sofá de la sala. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo y este movía sus dedos de manera nerviosa. Los segundos se extendían hasta volverse minutos. Junto con el nerviosismo del joven,
el cual solo esperaba con la poca paciencia que le quedaba, y justo cuando pensaba en sacar su teléfono para mandar un mensaje, el sonido de algo golpeando secamente la puerta hizo que diera un pequeño salto en el lugar antes de levantarse y dirigirse a la entrada a paso rápido. Sin más, el castaño abrió la puerta, encontrándose con que Karina se encontraba del lado de afuera. Rauda, y sin esperar invitación, la chica pasó sin más mientras saludaba a su manera. ¿Qué pasó ahora? Albert entonces cerró la puerta con suavidad tras su entrada, y solo atinó a quedarse en silencio mientras miraba ligeramente al suelo. Si se trata del tal Cero, entonces te ayudo en lo que necesites. La joven había vuelto a tomar la palabra, pero esta vez se giró para ver a su amigo, notando como él mismo se veía algo decaído. E inmediatamente su expresión se llenó de preocupación y algo de inquietud mientras se acercaba un par de pasos al castaño. Albert entonces dejó escapar una pequeña risa nerviosa antes de pararse recto y levantar la mirada, haciendo que sus ojos se encontraran. Tranquila, hoy solo te llamé para hablar y pasar el rato. Mientras decía esto, se acercó ligeramente a Karina antes de agregar con calma. Tengo mucho que contar por lo visto. La castaña ante estas palabras no pudo evitar sentirse aún más nerviosa y preocupada. Pero al final no tuvo otra idea más que ir a tomar asiento junto con el joven en el sofá. El silencio entonces se plantó en el lugar de manera incómoda, cosa que no solía sentirse de aquella manera entre ellos. La verdad es que la situación se puso de cabeza. Dijo de repente Albert. Karina entonces lo miró de reojo, esperando a que siguiera hablando, lo cual pasó. Tuve una pelea con Cero, y decir que me uso de escoba sería quedarse corto, prácticamente era un maniquí que él golpeaba cuando quería. Esto último el castaño lo decía con una risa nerviosa, pero al ver que la chica no le había parecido gracioso su comentario, simplemente tosió para aclarar la voz antes de seguir hablando. Mañana me voy del país. Aquella declaración había sido rápida y seca, como si Albert hubiera querido quitársela de encima lo más rápido posible. Los ojos de Karina se abrieron con impresión. Pero antes de que pudiera hablar, el castaño se le adelantó. No es algo que pueda cambiarse, ya está decidido. La chica entonces giró la cabeza para mirar al joven antes de hablar muy bajo, casi como un susurro. Signo de interrogación abierta. ¿Pero qué pasó? Esta actitud tomó por sorpresa a Albert, haciendo que se quedara sin palabras. Solo no fui suficientemente fuerte, y ya, tuve que haber pensado mejor antes de actuar. Terminó por decir el joven antes de volver a quedarse en silencio. Los segundos pasaron nuevamente, sintiéndose eternos entre ellos. A diferencia de las demás ocasiones en las que guardaban silencio, esta vez era incómodo, casi deprimente. ¿Fue por mi culpa? Preguntó Karina, nuevamente como un susurro. El castaño en respuesta giró la cabeza para mirarla y rápidamente responder. No, no. ¿Por qué iba a ser tu culpa? Tú no hiciste nada. La joven entonces intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca, lo que solo lograba frustrarla más. Ante esto Albert decidió acercarse un poco a ella en el sofá para intentar colocar una de sus manos en la espalda de la joven, la cual reaccionó de manera rápida para apartar su mano con un manotazo. Signo de exclamación abierta. No me toques. Gritó la chica, provocando que el joven abriera los ojos con impresión, siquiera teniendo tiempo para procesar lo que había pasado cuando la chica siguió hablando. Para ti nunca es mi culpa. Como en invierno, te mandé a infiltrarte a un lugar horrible y casi te matan, tuve que haberte hecho caso, eso se nos había salido de las manos, no era nuestro terreno. Cuando te vi tirado en la nieve, y después en mi cama me sentía como una basura. Mientras Karina hablaba, su voz se iba rompiendo poco a poco, pero aún y así, continuó. Y ahora prácticamente te llamé cobarde, y por eso no sé qué va a pasarte, si van a matarte, torturarte o algo peor. Tras estas palabras Albert pudo observar cómo los ojos de la joven se ponían cristalinos cuando sus miradas se cruzaban. Luego Karina volvió la vista a su regazo, donde sus manos se apretaban con tanta fuerza que temblaban sin parar.
Te llamé cobarde, y lo único que yo hago es estar detrás de una computadora, apenas si puedo salir sola de mi habitación sin que se me acelere el corazón. Y tú, siempre sales ahí, peleas sin importarte las heridas, o lo que te pase, y luego tienes la energía para sonreír y comportarte como si no pasara nada, como si hace unos meses no hubieras estado a punto de morir por culpa de mi incompetencia. Luego de esto la chica solo comenzó a sollozar mientras que las lágrimas caían a raudales. El castaño simplemente la miró con lástima. No porque no quisiera decir nada, sino porque no sabía qué decir exactamente. Ella nunca se había comportado de esta manera, jamás se había abierto de esta manera con él. Aunque el joven en parte sentía que era responsable, nunca charlaban de cómo esto los afectaba. Solo lo hacían y ya. Albert entonces inhaló profundamente, antes de suspirar de manera rápida mientras movía su vista al frente, aun con los sollozos de su amiga a un lado de él. Bueno, yo no lo vería de esa forma. La verdad es que desde ese día siempre tengo miedo, así que tenías razón cuando me dijiste cobarde. Dijo el joven intentando sonar tranquilo, aunque podía notarse cierto ápice de tristeza en él. Y tampoco es que tu plan en invierno haya sido malo, solo es que me topé con un inconveniente. Si no, hubiera salido perfecto. Agregó el castaño, pero al ver que Karina aún no notaba mejoría intentó cambiar de tema. En un movimiento dubitativo, Albert decidió colocar una de sus manos sobre las de su amiga, intentando brindarle consuelo antes de volver a hablar. A ver, todos nos equivocamos, pero si te soy sincero, el que más falla de nosotros soy yo. Tú siempre fuiste bastante eficaz, es más, diría que gracias a ti aún conservo la cabeza. La chica entonces dejó escapar una pequeña y lastimera risa antes de responder, moviendo ligeramente la cabeza para mirar a Albert antes de hablar. De verdad eres malísimo para consolar a la gente. El joven entonces sonrió ligeramente antes de responder. Pero te reíste. Karina entonces intentó secarse los ojos con el dorso de sus manos, lo cual apenas si sirvió de algo, ya que las lágrimas siguieron cayendo, esta vez con menos intensidad. Como decía, dijo el joven, haciendo una pequeña pausa antes de continuar con tranquilidad. No es tu culpa, como un equipo, y esas cosas que se suelen decir. Aparte, supuestamente no va a pasarme nada malo, así que puedes estar tranquila. Pero entonces, Albert sintió como una de sus manos era apretada. Al mirar hacia abajo se topó con que las manos de Karina apretaban con fuerza las de él, como si temiera que fuera a desaparecer. No estoy así solo por eso. Dijo la chica con un tono que daba a denotar su ligera molestia o incomodidad con sus palabras. El castaño en respuesta solo se preocupó un poco más, pero esta vez no se quedó en el tintero, por lo que decidió preguntar directamente. ¿Qué más pasa? ¿Quieres contarme? Mientras el joven decía aquello, también apretó la mano de Karina, logrando que esta última se pusiera algo nerviosa. Pero a final de cuentas, la misma terminó hablando. Bueno, es que no me hago a la idea de no poder verte. Seguido de decir esto, la chica soltó la mano del castaño para poder secarse los ojos nuevamente, esta vez inhalando profundamente para intentar calmarse, mientras que en su cara comenzaba a formarse un ligero rubor. O sea, yo solo me refiero a que... Intentó seguir hablando, pero sus palabras se cortaron rápidamente, casi como si se hubiera mordido la lengua. Las miradas de ambos se cruzaron entonces. Albert la miraba expectante a lo que ella tenía que decir, mientras que Karina apenas si podía sostenerle la mirada. Se estaba poniendo muy nerviosa, y el sudor frío que comenzaba a resbalar por su frente era muestra de aquello. Fue entonces que en un movimiento algo brusco, la joven tapó los ojos del castaño con una de sus manos antes de soltar todo lo que quería decir con rapidez. Desde que trabajamos juntos, siempre he sentido una conexión especial, así como tú me dijiste el otro día. Y la verdad es que no me imagino una vida en la que ya no pueda verte, tocarte, o escuchar tu voz a mi lado. Dicho esto, la chica tomó una gran bocanada de aire antes de decir unas últimas palabras, la cual fue bajando el tono entre más avanzaba, hasta que casi era inentendible. Te amo. El silencio dominó el lugar entonces.
Un silencio tan profundo, que incluso pudo escucharse como la mano de Karina se deslizaba por la piel del castaño, dejando de obstruir su visión. Ambas miradas entonces se volvieron a encontrar, pero esta vez la joven no evitaba los ojos de Albert. Esta vez ella lo miraba fijamente, esperando una respuesta, un movimiento, cualquier cosa que pudiera decirle algo. Pero justo cuando el castaño se disponía a responder, unos golpes insistentes comenzaron a sonar contra su puerta. Lo siento. Susurró el joven antes de levantarse con rapidez para ir hacia la puerta. Por su parte Karina solo pudo comenzar a secarse los ojos rápidamente con las manos mientras intentaba calmarse. Al estar frente a la puerta, Albert inhaló y exhaló con rapidez para sonar casual. ¿Quién es? Fue entonces que una voz juguetona y conocida resonó del otro lado de la puerta. Un tipo muy guapo y una tipa muy enojona, ¿te suena? Al escuchar la voz del pelirrojo la puerta simplemente se abrió con cautela, dejando que el castaño pudiera ver tanto a Fausto y a Abril parados en la entrada de su casa. La chica aún parecía algo molesta, pero aún y así se veía tranquila. Por otra parte, Fausto relucía una gran sonrisa mientras que en sus manos sostenía 2 six-packs de cervezas. ¿Qué hacen aquí? Preguntó Albert con una pequeña risa, todavía sin abrir del todo la puerta. ¿Qué? ¿Ahora tenemos prohibido venir a despedir a nuestro amigo? Exclamó el pelirrojo con sarcasmo mientras ingresaba empujando la puerta, dejando que sus ojos se toparan con Karina, la cual aún estaba sentada en el sofá al fondo del lugar, mirando al lado contrario de la puerta principal. Abril, que avanzaba sin fijarse, chocó con Fausto, quien se había quedado quieto en la entrada. ¿Por qué te frena? Pero la chica de pelo oscuro había cortado su queja a la mitad al ver también la escena. Ambos jóvenes entonces miraron al castaño. Abril con ligera sospecha, mientras que Fausto solo le dedicó una mirada pícara antes de hacer una pregunta por lo bajo. ¿Interrumpimos algo interesante? Albert entonces frunció ligeramente el ceño antes de darle una fuerte palmada en la espalda a su amigo, forzándolo a dar unos cuantos pasos hacia dentro de la casa, dejando de paso que Abril pudiera entrar. Solo pasábamos el rato. Respondió el castaño con ligera molestia en su voz, mientras cerraba la puerta con un poco más de fuerza de la habitual. Por otra parte, el pelirrojo dejó las cervezas encima de la mesa para acercarse a la chica en el sofá. Me llamo Fausto. Perdona si mi amigo es algo amargado. Te juro que es un pan de Dios. Exclamó el joven, intentando sonar tranquilo y amigable. Karina entonces volteó a verlo con un movimiento algo brusco por la cercanía y respondió. Ya nos conocemos, o bueno, por lo menos de vista. Al escuchar la voz de la joven de cabello castaño, Fausto la reconoció de inmediato. Casi ni te reconozco. Dijo el joven riendo suavemente, mientras que Karina, aún en el sofá, se movió ligeramente para tomar algo de distancia. Fausto entonces volvió a intentar mantener una charla con la joven. Por otro lado, Abril y Albert se encontraban cerca de la cocina, intercambiando algunas palabras. Signo de interrogación abierta. ¿Entonces pedimos algo? Dijo Albert con un suspiro, a la vez que se recargaba contra la mesada de la cocina. No creo que haga falta. Respondió la chica mientras miraba de reojo a la situación en la sala de estar. Claro, cerveza y el estómago vacío. ¡Qué buena combinación! Exclamó el castaño con notable sarcasmo en la voz. Debido a esto, el joven terminó ganándose una mirada de molestia de su amiga, la cual solo suspiró antes de volver a tomar la palabra. Supongo que pizza. Albert entonces soltó un bufido rápido antes de responder con cansancio en la voz. Siempre pedimos eso. Luego su mirada se volvió algo pensativa antes de volver a hablar, esta vez mirando fijamente a Abril. Ya que me voy, podríamos probar algo diferente. La cara de la pelinegra entonces se llenó de una ligera sospecha antes de responder. Supongo que si lo dices es porque tienes algo en mente. Sin más, el joven solo dejó escapar una risita entre dientes antes de volver a hablar, esta vez para que todos lo escucharan. Voy a buscar comida. ¿Quién viene conmigo? Luego caminó hasta las escaleras, comenzando a subirlas mientras volvía a hablar.
Solo puedo llevar a uno. Dicho esto desapareció tras la puerta de su habitación, para aparecer pocos minutos después, cayendo con un salto en medio de la sala. Todos entonces notaron que se encontraba vestido con su traje de patrulla, con máscara incluida, y que en sus manos sostenía una segunda máscara, la cual no tenía ningún detalle, casi que parecía de adorno. Ahora que lo veo de cerca es mucho más ridículo, Dijo Abril, provocando la risa del pelirrojo al otro lado de la sala. Karina por su parte solo se dedicó a mirar la escena sin aportar ninguna palabra o gesto. Yo voy. La voz de Fausto rompió el silencio que se había formado en el sitio. Su tono, alegre y tranquilo de siempre, hizo que a Albert se le dispersara ligeramente la incomodidad que en su mente se había formado. Sin más, el castaño hizo una señal para que su amigo lo siguiera mientras que tomaba rumbo a la puerta trasera de la casa. Ambos chicos salieron, y entonces Albert le ofreció la máscara sobrante a Fausto. Para que no te reconozcan tan fácil. Dijo el castaño antes de que su amigo apenas si pudiera abrir la boca, aunque eso no le impidió responderle, o mejor dicho preguntar. ¿Por qué? Pero a pesar de la pregunta, el pelirrojo no dudó ni un segundo en tomar lo que se le ofrecía para comenzar a colocárselo con cuidado en la cara. Es que si vamos caminando vamos a tardar mucho, así que vas a ir en mi espalda. Mientras Albert respondía, comenzaba a mover la energía por su cuerpo. Sus músculos se tensaron e hincharon ligeramente antes de que uno de sus ojos comenzara a brillar de un intenso verde por debajo de la máscara. Conozco el recorrido para evitar las cámaras, pero mejor prevenir que curar, ¿verdad? Agregó el castaño antes de flexionar ligeramente las rodillas, esperando a que Fausto se subiera a su espalda. Este último dudó por unos instantes antes de subir, dejando que Albert lo tomara por las piernas para acomodarse. Y entonces, con un gran impulso de sus pies, el castaño salió disparado a gran velocidad, corriendo a todo lo que sus piernas daban. Tras adentrarse un poco más, Albert dio un gran salto para terminar encima de un edificio, y de ahí tomar otro impulso para seguir corriendo por encima de los techos. Fausto, en respuesta ante la repentina carrera, solo pudo dejar escapar un rápido grito, que a los pocos segundos se convirtió en una risa nerviosa, para terminar con carcajadas enormes por la adrenalina y la velocidad. Techo a techo el pelirrojo podía ver la brecha que había en la distancia, la altura que cada vez aumentaba más y más, la velocidad que subía como la espuma, dejando que el viento lo golpeara en la cara. ¿Y tú haces esto todos los días? Preguntó Fausto gritando entre risas mientras apreciaba la belleza nocturna de la ciudad. Coches estancados en un tráfico algo ligero, viéndose como tortugas a diferencia de ellos que se movían como y donde querían. Las estrellas que iluminaban el firmamento levemente, y la luna que decoraba el cielo. Signo de exclamación abierta. Bueno, técnicamente hablando es la primera vez que lo hago llevando a alguien conocido. Respondió Albert mientras que su cabeza se movía constantemente para buscar rutas o calcular los saltos. El pelirrojo entonces sonrió con picardía antes de volver a hablar. ¿A cuántas chicas lindas llevaste? El castaño entonces frunció el ceño ligeramente bajo su máscara antes de responder con un tono de advertencia. Signo de interrogación abierta. Signo de exclamación abierta. ¿Estás con ganas de que te tire al vacío? E inmediatamente Fausto se tensó un poco antes de responder con una risa nerviosa. Era un chiste nada más. No te pongas así. En respuesta, Albert solo hizo un sonido de afirmación con su boca mientras seguía corriendo saltando entre techos. Tras un par de minutos más, el castaño terminó bajando con cuidado en un callejón antes de hablar. Bien, espérame aquí, no tardó más de 5 minutos. Con cuidado, Fausto bajó de su espalda para dejar que su amigo saliera trotando del lugar, con rumbo desconocido. El pelirrojo en respuesta solo se quedó allí parado, esperando a que su amigo volviera. Unos pocos minutos pasaron, y entonces Albert volvió al callejón, mientras sostenía una gran bolsa de cartón que contenía el logo de un restaurante. Al reconocer la marca, Fausto abrió los ojos con impresión antes de acercarse para tomar la bolsa y mirar el logotipo más a detalle, pensando que quizás se había equivocado. Hermano,
El plan era comer algo tranquilo, no que te quedaras pobre. Esto lo decía debido a que el logotipo de la bolsa ponía el nombre, Rojo Gustoso. Este título estaba dentro de un círculo negro, el cual tenía el centro hueco para dejar ver las iniciales del anterior nombre mencionado con una caligrafía bastante refinada. Se trataba de uno de los restaurantes mejor calificados de la ciudad en cuanto a carne se tratara. Y aunque es verdad que no era increíblemente caro, no era algo que universitarios como él o Albert pudieran permitirse fácilmente. Tranquilo, no gaste ni un céntimo, dijo el castaño con confianza mientras que dejaba la bolsa en manos de su acompañante. Este último volvió la vista a su amigo para preguntar lo obvio. ¿Cómo lo hiciste exactamente? Albert entonces tosió un poco para aclarar su voz antes de responder con calma. Bueno, es que una vez detuve un robo en el restaurante, y el dueño me dijo que si en algún momento necesitaba comida, yo podía pasar y que él me la daría de forma gratuita por lo menos una vez al mes, o que por lo menos me haría grandes descuentos. Tras decir esto el joven suspiró de manera rápida antes de seguir hablando. Nunca pensé que usaría ese favor, pero viendo la situación, y que es algo especial, creí que sería bueno comer algo de calidad antes de separarnos. Tras estas palabras Fausto por fin pudo responder con algo de claridad en su voz. Claro, por eso te pusiste el traje. Yo pensé que solo te querías hacer el payaso. El ceño de Albert entonces se frunció ligeramente antes de responder con notable molestia en su voz. Lo dices como si yo hiciera las mismas estupideces que tú. Luego este tomó una pequeña bocanada de aire antes de agregar. Estoy seguro de que si tú tuvieras el traje lo usarías para ligar con chicas. Ante esta acusación, el pelirrojo solo pudo echar a reír antes de tomar la palabra. Me conoces demasiado bien. Luego de esto hubo un momento de silencio, donde el castaño se giró para darle la espalda a Fausto mientras que flexionaba las rodillas antes de hablar. Bien, tú súbete y solo procura sostener fuerte la bolsa, no queremos perder la comida. Albert entonces esperó unos segundos que se hicieron eternos, en los cuales, el pelirrojo no emitió sonido, ni tampoco se movió para subirse a su espalda. Extrañado, el castaño miró por encima de su hombro, solo para encontrarse con Fausto, quien se veía algo pensativo y nostálgico mientras sostenía la bolsa de cartón con ambas manos. Con movimientos lentos, Albert volvió a pararse recto para voltear a ver a su amigo y preguntar. Signo de interrogación abierta, ¿pasa algo? Fausto entonces cerró los ojos un momento para suspirar con lentitud antes de hablar. Solo pensaba que me hubiera gustado darte una despedida un poco más grande. Luego de decir esto, el pelirrojo soltó una risa algo lastimera antes de volver a hablar. A mi favor voy a decir que no me diste mucho margen de tiempo. Albert entonces lo miró con una sonrisa tranquila antes de acercarse a él, dándole un par de palmadas en la espalda para luego responder. No te preocupes mucho, para mí esto ya es perfecto. Buena comida, buena bebida, y sobre todo, buena compañía. No podría estar mejor. Luego de decir esto el castaño hizo una pequeña pausa antes de dejar escapar unas palabras de su boca. Gracias por todo. Tras estas palabras el pelirrojo sonrió ligeramente antes de responderle a su amigo. No, gracias a ti por ser mi hermano. Seguido de esto, ambos jóvenes se abrazaron sin ningún tipo de aviso previo. Se quedaron así un par de segundos antes de que Albert se apartara ligeramente para volverle a ofrecerle espalda a su amigo. Bueno, ya vamos, o se va a enfriar la comida. Sin más, el pelirrojo subió a la espalda del castaño, el cual tras esperar un par de segundos para que su amigo se acomodara, solo volvió a dar un gran salto para subir a uno de los edificios, comenzando su camino de vuelta a la casa. Tras un par de minutos, Albert cayó de pie con suavidad en el patio trasero de su casa, dejando que Fausto tocara el suelo antes de que ambos comenzaran a caminar para ingresar a la casa. Ya estando cerca de la puerta, los chicos escucharon susurros dentro de la casa, pero sin sumarle más importancia ingresaron al lugar. Volvió por quien lloraban, dijo Fausto con su voz en un tono algo alto mientras extendía los brazos a cada lado de su cuerpo de forma exagerada. Albert, por otra parte, solo se quitó la máscara con un suspiro de cansancio, mientras que su ojo izquierdo volvía a su tono café habitual,
Solo entonces analizó la escena dentro de la casa. Dentro se encontraban Karina y Abril, aunque ambas estaban sentadas en la mesa del comedor, una al frente de la otra. En el caso de la pelinegra, se veía algo seria, aunque cambió el semblante rápidamente al ver que los chicos habían llegado. Mientras que, por otro lado, Karina se veía algo tensa y avergonzada. Ante esto el castaño solo suspiró con molestia, mientras que Fausto solo se acercó a la mesa para dejar la bolsa con la comida. El caballero de al fondo nos consiguió comida de calidad para el día de hoy, dijo el pelirrojo mientras se quitaba la máscara que tenía puesta para mirar de reojo a Albert, quien aún se estiraba un poco cerca de la entrada trasera de la casa antes de acercarse. Mientras tanto Abril inspeccionó la bolsa, notando el logo del restaurante, alarmándose por esto último. Si querías comer algo así me hubieras avisado y lo pagaba yo, exclamó la chica con molestia mientras miraba al castaño de manera fija. Este último solo suspiró mientras se acercaba a la mesa, sentándose a un lado de Karina antes de responder. Tranquila, no gaste dinero. La joven a su lado se tensó aún más cuando vio al castaño sentarse a su lado, de lo cual este último no se dio cuenta. Sí, este chico se está haciendo mafioso poco a poco. Fue a cobrar unos favores por la comida, agregó Fausto con picardía mientras se reía ligeramente entre dientes. Los ojos de Abril entonces se abrieron con impresión antes de dirigir su mirada hacia Albert, el cual rápidamente se respaldó antes de que la chica pudiera hablar. No fue tan así. Solo es que el dueño me había insistido mucho con eso, y como hoy es una ocasión especial, me pareció bien hacerlo. La pelinegra entonces solo dejó escapar un suspiro antes de que el tema de conversación se desviara a otro sitio. Mientras charlaban se fueron abriendo cervezas y degustaron de la comida. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando se quisieron dar cuenta ya eran las 3 de la mañana, pero aún la charla seguía viva. Quien ponía los temas sobre la mesa era Fausto más que nada, siempre con su energía que parecía ilimitada, y con ese humor que rozaba ligeramente lo ofensivo o invasivo. Abril, por otra parte, era ligeramente reservada, con respuestas cortas, aunque se la podía ver con una ligera sonrisa en los labios por el agradable momento. Karina, por su lado, y como era de esperar, mayormente guardaba silencio, aunque se notaba que prestaba atención a todo lo que se decía, aunque de vez en cuando se veía forzada a hablar, ya que la incluían en la conversación. Mientras que Albert, el segundo más hablador del grupo en aquella noche, solo complementaba lo que el pelirrojo decía, con risas y chistes internos de por medio. De repente, Abril tosió de manera algo fuerte para llamar la atención de todos antes de tomar la palabra. Se está haciendo tarde, y mañana tenemos que ir a estudiar. Seguido de decir esto, su mirada se clavó en Fausto, a un lado de él. Este último la miró con extrañeza y solo respondió con naturalidad. Tú si quieres vete a casa, yo puedo quedarme un rato más. Pero antes de que terminara de hablar, todos pudieron escuchar un fuerte golpe que hizo que el pelirrojo diera un pequeño salto en su asiento. Era obvio para todos en el lugar que Abril le había dado una patada supuestamente disimulada por debajo de la mesa, aunque más que disimulada parecía como una advertencia para todos. Luego, los ojos de la pelinegra dieron una mirada furtiva a Albert y a Karina al frente de ella antes de volver a Fausto, quien al parecer entendió la situación y rápidamente volvió a tomar la palabra mientras se levantaba de la mesa. Cierto, tengo que estudiar mañana. Lo había olvidado. Su voz salió tan forzada que incluso el hombre más tonto se hubiera dado cuenta de la situación en segundos. Seguido de esto Abril se levantó también de la mesa junto con Albert y Karina, los cuales los acompañaron hasta la puerta de entrada. El castaño se despidió con un fuerte y largo abrazo de sus amigos antes de que los mismos se fueran caminando, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Albert entonces miró de reojo a Karina, quien se encontraba a su lado antes de tomar la palabra. Signo de interrogación abierta. ¿Tuviste algo que ver con esto? La cara de la chica entonces se empezó a tornar de un rojo muy intenso, aunque intentó permanecer tranquila. Abrió la boca para hablar,
y aunque su voz sonaba igual que siempre, se podía notar sus nervios, ya que no pudo construir ni una oración concreta, porque tartamudeaba o se trababa con las palabras. Al final solo se quedó en silencio y suspiró para calmarse un poco antes de volver a intentar hablar. Es que cuando se fueron estuve hablando con Abril, ella notó algo raro y le tuve que contar lo que pasaba contigo. Karina entonces hizo una pausa para tomar una bocanada de aire, tan exagerada que parecía como si no hubiera respirado en días antes de tomar nuevamente la palabra. Y entonces me dijo que me iba a ayudar, pero no pensé que fuera tan descarada. Dicho esto, la joven se tapó la cara con las manos para dejar escapar un pequeño y ahogado quejido de frustración. Luego se destapó la cara, mostrando aún un leve sonrojo junto con una expresión de ligera molestia. Una risa escapó de la boca de Albert mientras cerraba la puerta principal antes de responderle. Bueno, ¿qué quieres hacer? Ante esta pregunta Karina se sobresaltó ligeramente, aunque intentó no demostrarlo antes de hablar. Tenía pensado quedarme un poco más. El castaño entonces asintió con calma mientras caminaba hasta el sofá, siendo seguido de cerca por la joven, la cual se quedó extrañamente parada a un lado de él. No creo que nos quede mucho tiempo, tú también tienes que ir a la universidad mañana. Respondió Albert, haciendo una pequeña pausa para mirar la hora en su teléfono antes de volver a hablar. ¿Te parece si te llevo a tu casa a las 4? Luego de preguntar, el castaño giró la cabeza para mirar a Karina, la cual se removía algo incómoda en el sitio antes de hablar. Tenía pensado quedarme un poco más que eso. En respuesta Albert se vio algo sorprendido, así que por reflejo hizo una pregunta. ¿Más o menos puedes decirme hasta qué hora? Karina entonces tosió ligeramente, intentando hacer tiempo para llenarse de valor antes de responder por lo bajo. Bueno, tenía pensado quedarme a dormir contigo. El castaño entonces fue el que se sonrojó en esta ocasión. Es verdad que no sería la primera en quedarse a dormir, pero esta vez se sentía diferente. Quizás por la cantidad de tiempo que tenían de conocerse, o porque ahora había otras cosas de por medio. Supondré que quieres la cama de mi hermano, dudo mucho que prefieras el sofá. Dijo con una risa nerviosa Albert, mientras que palmeaba los cojines del sofá con una de sus manos. Karina entonces suspiró de manera pesada antes de sentarse junto al castaño, quizás mucho más cerca de lo habitual. Luego tomó aire y giró la cabeza para mirarlo antes de hablar. No, yo me refería a dormir contigo, de manera literal. El joven entonces inhaló profundamente antes de asentir y responder. Sí, me parece bien. Luego él dejó escapar un suspiro para luego volver a hablar. Pero ya que estamos, ¿podemos hablar del tema antes de que vinieran mis amigos? Karina entonces pareció ponerse nerviosa ante la mención de aquel tema de conversación, y viendo que el castaño ya se disponía a seguir hablando, ella decidió adelantarse. Espera un momento. Albert, raudo cerró la boca, esperando a que la joven volviera a tomar la palabra. No quiero que me des tu respuesta ahora. O sea, de todos modos creo que sé la respuesta, pero preferiría que por ahora sigamos siendo amigos. El castaño se sorprendió por estas palabras, así que no tardó ni un segundo en preguntar. Signo de interrogación abierta, ¿te arrepentiste o algo así? Karina se tensó bastante por esta pregunta, por lo que sus palabras salieron como un rayo para explicarse. No, yo me refería a que como no sé si nos vamos a volver a ver, no me gustaría que sientas que estás ligado a mí, o sea, a ver. A lo último de sus palabras la chica comenzó a ponerse más y más nerviosa. Le costaban estos temas, pero al final Albert la interrumpió, intentando entender lo que decía para calmarla. O sea, que por ahora nos quedamos como amigos, hasta que comprobemos si vamos a poder volvernos a ver. ¿Eso es lo que querías decir? Karina sintió de manera firme, mientras que un suspiro de alivio salía de su boca. Es que no quiero que te preocupes demasiado, o que pienses demasiado en mí, aparte de que tampoco quiero detenerte. Lo mismo aplica para mí, vamos a tener nuestras propias vidas, y si un día nos volvemos a ver, dijo la joven, dejando una pequeña pausa entre medio para tomar una de las manos de Albert antes de continuar. Veremos qué sucede.
El castaño en respuesta asintió de manera lenta antes de posar su mirada hacia el frente. Si te soy sincero, es algo triste. Karina tan solo suspiró de manera rápida antes de responder con pesar en su voz. Sí, es cierto, pero creo que es lo mejor. El resto de las horas transcurrió casi en su totalidad en silencio, siendo roto de vez en cuando por conversaciones que duraban apenas unas 3 oraciones antes de terminar de una manera que casi parecía abrupta, pero que para ellos era la rutina, era la comodidad que solo entre ellos podían obtener.